Invitamos a Natalia Rocha a que pase. Natalia Rocha González es estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, técnico superior en música, mención guitarra clásica del Conservatorio Plurinacional de Música. Presentó ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales, fue becaria de Germán Seton y de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Obtuvo reconocimientos en las áreas de astronomía, ajedrez y música y es miembro de la Fraternidad de Mineritos de la carrera de Sociología. Con nosotros Natalia, que expondrá Resonancias de la Patria, análisis comparado de los imaginarios de nación en los aires indios de Eduardo Cava y las fugas bolivianas de Daniel Álvarez. Con ustedes, Natalia Rocha. Muchas gracias. Bueno, creo que un punto para comenzar es que todos nosotros nos caracterizamos por tener obsesiones, ¿no? Grandes y pequeñas obsesiones. Creo que en el caso particular de la historia boliviana, las obsesiones más punzantes han sido la identidad o la etnicidad, pero sobre todo el tema de la nación. Me parece que esta es una pregunta recurrente que nos va asediando a lo largo de distintos periodos históricos. A la hora de formular esta inquietud, me gusta pensar en un trabajo de Trifonio Delgado, que fue un excombatiente de la Guerra del Chaco y que nos dejó un texto bastante particular, se llama Carne de Cañón, es un diario de la campaña. Y en ese momento tan crítico, donde bolivianos de distintos lugares estaban peleando por la misma causa, una causa que no necesariamente compartían, Trifonio se pregunta, porque él ve a Collas y Cambas discriminándose, ve Belliertas, ve tantas diferencias, tantos matices, así que Trifonio se pregunta, y bueno, al final, ¿qué es Bolivia? ¿Quién es Bolivia? Y hay muchas formas de contestar esa pregunta y hay muchas personas que acostumbran enunciar qué es Bolivia, ¿no? Principalmente los intelectuales. Podemos pensar en Gabriel Bene Moreno, en Alcides Arguedas, en Franz Tamayo, en Zabaleta, qué sé yo, Mansilla, Silvia Rivera. Estas suelen ser las vetas comunes para contestar qué somos nosotros y quiénes somos. Sin embargo, creo que los intelectuales no son los únicos que tienen el derecho, ¿no? para definirnos. Más allá de ese discurso, tenemos un bagaje cultural tan amplio, tenemos voces y resonancias tan amplias y justamente el objetivo de esta pequeña charla es intentar explorar qué es Bolivia, quién es Bolivia, no desde la voz hegemónica de los intelectuales, sino desde la voz, desde el sonar, desde el sentir de músicos, de dos músicos concretamente, que son Eduardo Cava y Daniel Álvarez Beizaga. Perdón. Justamente, Adelante. ¿se puede pasar? Sí. Perdón. Por alguna razón no funciona. En fin, gracias. Volviendo, ¿no?, a la cuestión, para entender qué es nuestra nación, podemos abordarlo desde distintos prismas. Y algo que nos constituye, algo que es producto y parte de nosotros, es la música también, ¿no? En una suerte de condición de producto cultural. Producto cultural suena muy a mercancía, pero quiero decir una producción cultural, una producción nuestra. Y así como vemos sucesiones de presidentes, guerras, batallas, también podemos observar dentro de nuestra historia distintos periodos, ¿no? distintas melodías, distintos paradigmas que van conformando un taqui, que es una palabra aymara que significa camino
o sendero. Y lo interesante de este taqui es que es cambiante, ¿no? Como decía el Papifi, tenemos una tradición tan amplia y las cuecas de Simeón Foncal, por ejemplo, no son las mismas cuecas de ahora, es decir, tenemos elementos que permanecen, pero otros que cambian, ¿no? Y, y como cualquier otra expresión artística, como el cine, o como la pintura, o como la literatura, también la música es producida desde un tiempo y desde un lugar histórico, desde un actor que combina su creatividad con las ideas de la época. Y si bien la música es, desde la definición más simplista, me parece una serie de sonidos ordenados en el tiempo, creo que es mucho más que eso, ¿no? Y que a través de sus sonoridades puede ser capaz de crear paisajes sonoros que esconden imaginarios, que esconden anhelos, afirmaciones, preguntas. Entonces, por eso considero que este puede ser un prisma bastante interesante para acercarnos, ¿no? hacia tiempos específicos. Y en el caso concreto de esta ponencia, quisiera abordar la obra de dos compositores, que son Eduardo Cava y Daniel Álvarez Beizaga. Ellos son bastante especiales porque de alguna forma, con un siglo de diferencia, intentan responder esta pregunta de qué es Bolivia y quién es Bolivia. Siguiente, por favor. Gracias. Así que lo que vamos a hacer es intentar adentrarnos a este universo de qué imaginarios de nación están de forma implícita como guiños en estas dos producciones musicales, ¿no? Tanto desde su sistema de referencias como de las características de su música, de sus influencias y también de ciertas opiniones que ellos emitieron. Es decir, vamos a intentar utilizar a la música como una suerte de prisma sonoro. Siguiente, por favor. En cuanto a la estrategia metodológica, bueno, se podría decir que esta es una suerte de investigación multidisciplinaria porque conjuga elementos de tres disciplinas, por un lado de la musicología, particularmente de la teoría musical, ¿no? para rastrear géneros, influencias y de alguna forma intentar comprender esta tensión entre la tradición occidental de la música y la música autóctona, originaria, y cómo entre esos polos pueden ocurrir mezclas bastante particulares. Hacia atrás, por favor. Gracias. También combina elementos de la historia, ya que rastrear a esos compositores y ciertos documentos históricos requiere de una revisión hemerográfica, ¿no? Y también combina ciertos aspectos de la sociología, específicamente el planteamiento de Silvia Rivera, que es la sociología de la imagen, que si bien está pensada para trabajar con fotografías, también puede utilizarse para estudiar estas imágenes sonoras, estos paisajes sonoros, ¿no? Y sirve también como una herramienta para triangular de alguna manera las ideas de estos compositores con los debates de su época, con las ideas de nación de su época. Ustedes se preguntarán, ¿por qué solamente escoger a dos compositores de decenas y de cientos que han sido tan importantes para nuestra música, como Alberto Villalpando, como Gastón Arce, como el mismo Simeón Foncal, como Saturnino Rodríguez? Es un bagaje demasiado amplio y difícil de abordar. Sin embargo, parto de la postura del método biográfico de Franco Ferrarotti, que nos dice que cada persona contiene dentro de sí un fragmento del universo social total, o sea, es decir, sí, somos una estrella dentro de una constelación, pero ese uno puede ser capaz de mostrarnos una buena parte del todo. Siguiente, por favor. Así que escuchemos a Cava. Este es el aire indio número 2. Eduardo Cava fue el compositor, quizás uno de los más importantes del siglo XX, y en medio de tantas obras para piano, otras para piano y voz, tiene a Los Aires Indios de Bolivia, que es su obra más representativa, que consta de 10 piezas
exclusivamente para piano, donde intenta retratar qué es y qué somos. Y en la melodía que está sonando y en las partituras es posible apreciar este influjo andino, estas melodías pentatónicas, este deseo por intentar retratar a los Andes, al indio, pero utilizando técnicas, recursos y cánones evidentemente europeos, con una impronta impresionista, siendo una de sus más grandes influencias, por ejemplo, Claude Debussy. Un punto importante para comenzar es preguntarse cuál es la piedra angular de la composición de Cava, cuál es el eje que articula esta propuesta, este retrato sonoro que nos plantea. Y el eje sonoro es lo indígena, es lo indio. En los aires indios de Bolivia, valga la redundancia, se intenta retratar esta faceta andina y de alguna forma este indígena que parece suspendido en el tiempo. También podemos apreciar esas influencias de motivos indígenas, de estas reminiscencias del altiplano, pero son reminiscencias anónimas, por así decirlo. Y también esta imagen que se construye de quiénes son los bolivianos y de qué es Bolivia es evidentemente andina, bebe de lo autóctono, pero hasta cierto punto es una imagen que está congelada en el pasado, ¿no? Entonces, mientras hacemos el ejercicio hermenéutico de escuchar y de analizar las partituras, no es difícil percatarse que la nación boliviana para Cava, pero no solamente para él, sino para los intelectuales de la época, es una Bolivia evidentemente etnocéntrica, con una raíz profunda en el pasado inmemorial, diría Benedict Anderson, ¿no? Y que de alguna forma tiene que ser refinada a través de cierto mestizaje cultural. Estas no son mis palabras, son las de Eduardo Cava, que en una conferencia que él brinda para Gesta Bárbara, distingue para él que existen tres tipos de música, ¿no? La música autóctona, la música folclórica, que es producto de una mezcla de los motivos autóctonos con los motivos occidentales, y la música de Frédéric Chopin, por ejemplo. Entonces, cuando Cava hace esta distinción, automáticamente coloca a la música autóctona como algo insuficiente, como algo que tiene que ser mejorado a través del mestizaje musical en este sentido. Y esta no es una idea solamente de Cava. Si revisamos los debates intelectuales de Arguedas y de Tamayo, o toda la tradición del social darwinismo, es una idea compartida de la época, ¿no? Es decir, sí, evidentemente la raíz de nuestra nación se encuentra en el aymara, se encuentra en el autóctono, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que ser mejores, tenemos que mestizarnos y tenemos que incorporar elementos externos que nos hagan mejores. Suena un poco crudo decirlo tan abiertamente, pero es una parte de los imaginarios de esta época. Y también podemos apreciar este gesto, por ejemplo, en la pintura que está aquí, que es el triunfo de la naturaleza de Cecilio Guzmán de Rojas, que forma parte de toda esta corriente artística conocida como indigenismo estético, donde sí, nosotros reconocemos que Bolivia es India, pero es un indio inerte, es un indio pasivo, es un indio de alguna forma suspendido en el pasado con Tiahuanacu, y es un indígena que si bien puede ser materia prima para nuevas composiciones, no tiene voz, él no tiene la capacidad de componer y tampoco llega a ser un sujeto político, por así decirlo. Este grandes rasgos es el retrato de la nación boliviana a través de la música, por lo menos a principios del siglo XX. La siguiente, por favor. Gracias. Pero en el siglo XXI el panorama cambia. Bueno, desde Eduardo Cava hasta Daniel Álvarez pasaron muchas cosas.
una revolución nacional, dictaduras militares, la emergencia del catarismo, la crisis del 2003, la guerra del gas y el Estado plurinacional. Y eso sin mencionar los cambios en las estéticas musicales. Y un siglo después tenemos este retrato. Está sonando de fondo la fuga potosina, que de alguna forma es la cara, es la resonancia de una Bolivia distinta. Ya no es el Estado liberal republicano de hace un siglo, es algo nuevo que no termina de nacer y que no termina de morir. Justamente esta pieza forma parte de las fugas bolivianas, que son las obras que llaman la atención desde la portada de su libro, porque aquí podemos observar claramente la inspiración de una huipala, pero no es una huipala, o sea, es decir, es una huipala transformada, digamos, contemporánea. Y volviendo a las fugas bolivianas, musicalmente esta serie se encuentra compuesta por 9 piezas para piano, ¿no? Para comenzar, una de las diferencias sustantivas con respecto a la música de Eduardo Cava es que la piedra angular desde la cual se formula esta propuesta para entender Bolivia ya no es una identidad abstracta como el indio, ¿no? No es el indio suspendido, sino que la piedra angular de estas obras es la geografía de Bolivia, porque las 9 obras responden a piezas que intentan retratar nuestros 9 departamentos: La Paz, Santa Cruz, Tarija, Potosí. Deja de existir esta noción monolítica de la identidad concentrada en los Andes para expandirse e intentar retratar una serie de identidades sí regionales, cada una con sus particularidades, pero que toda esa pluralidad, toda esa heterogeneidad junta es Bolivia. Entonces, musicalmente podemos ya ver un quiebre bastante significativo. Es decir, si bien Cava intentaba imaginar esa patria abstracta y homogénea, lo que Daniel hace es deconstruirla para comenzar a imaginar una plurinacionalidad, no desde lo que debería ser Bolivia, no desde una identidad ideal, sino de los pedazos que de alguna forma la componen. Y bueno, evidentemente la fuga es una forma musical europea, pero lo particular de estas fugas es que se construyen a partir de motivos musicales folclóricos, como citas de Vidita de San Lorenzo, o como citas de El Trompo o del Cafetero. Toda esta nueva música, todo este nuevo retrato está emergiendo de nuestro conjunto de tradición musical ya instaurada y tradición folclórica. Y claro, lo interesante es que dentro de su música esta no es una materia prima solamente, sino que es un motivo que se presenta tal cual y sobre el cual se van realizando reflexiones, variaciones posteriormente, pero la originalidad está ahí. Y justamente dentro de cada pieza podemos apreciar esto, ¿no? A su vez, dentro de la totalidad de las fugas bolivianas, podemos percibir ciertos cambios, ciertos giros, y voy a destacar principalmente 2. Uno, que es el conjunto de la fuga potosina y la fuga veniana. La fuga potosina es la que estábamos escuchando, donde el compositor combina intencionalmente dos motivos melódicos, y donde estos motivos melódicos coexisten musicalmente, coexisten simultáneamente. En el caso de la fuga veniana se combina una chovena tradicional con la melodía de En las playas del Beni, y dentro de la misma sonoridad podemos escuchar, ¿no?, esta coexistencia. El compositor Daniel decía que esto intenta reflejar la dualidad existente
entre lo rural y lo urbano y en intentar conjuncionar los músicos, los mundos de la música académica y popular al mismo tiempo. Y podemos leer este gesto de la fuga doble desde la teoría de Silvia Rivera y desde la noción de los cheje. Con esto me refiero a un blanco y negro coexistiendo simultáneamente, con todas sus contradicciones, con todas las implicaciones que demanda eso. Siguiente, por favor. Y bueno, creo que el tiempo se queda corto para hablar de toda la magnitud, pero esta noción, esta intención de crear una Bolivia plurinacional desde sus fragmentos, desde su diversidad, a lo largo del tiempo, nos está mostrando que el retrato del Estado plurinacional es otro, ¿no? Este deja de ser monolítico y se vuelve más abigagado y más cheje. Sin embargo, por más original que sea este intento, pienso que tampoco puede escapar de las dinámicas de extractivismo musical, por así decirlo, ¿no? Y ciertos resabios del horizonte colonial. Quiero terminar esta ponencia haciendo una breve referencia a la fuga tarijeña, que es la última composición de este ciclo, donde sí efectivamente existe una intención de conjuncionar múltiples motivos melódicos, ¿no? Como un trompo, como muchos hilos que se van ensartando uno tras uno tras uno. Y lo interesante de esta pieza es que no puede ser leída ni comprendida conceptualmente desde lo cheje. La diversidad de motivos melódicos que incorpora es tanta que incluso va más allá de las tradicionales dicotomías como occidental originario o como indio blanco. Musicalmente estamos frente a una pieza que nos interpela, ¿no? Incluso los intelectuales. Entonces, este es un breve retrato, una breve aproximación hacia lo que es y quién es Bolivia y cómo eso cambia a lo largo del tiempo. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Natalia. Justo estamos en el tiempo. A ver, una o dos consultas. ¿Alguien quiere hacer? Allá, la palabra. Hola. Ya. Bueno, muchas gracias igual por tan lindo análisis, ¿no? Que son bien símiles ambas obras. Sin embargo, a mí la duda que tengo, comentario que tengo es que aunque Eduardo Cava es propio, ¿no? Es producto de un contexto, ¿no? De la Revolución del 52 y del MNR y todo ello, ¿no? Y de ese imaginario de la nación mestiza y demás, ¿no? De esa bolivianidad mestiza. Me parece que Daniel Álvarez un poco no cae, no es tan intransigente con esa ruptura hegemónica, ¿no? Y eso la podemos ver en sus 9 fugas bolivianas, ¿no? Que sabemos que hay una diversidad sonora, ¿no? De los 36 pueblos indígenas que habitan acá. Sin embargo, me parece que, como me gusta ahí tu cuarta conclusión, ¿no? Que este extractivismo musical de los motivos, ¿no? Y quizás de las estructuras musicales que usa Eduardo Cava, ¿no? Pero lo hace mediante un lenguaje de la música académica y que por tanto está en una jerarquía mayor como una música culta, ¿no? Una música estudiada y por lo tanto que tiene más valor porque requiere de más estudio y etcétera, ¿no? A mí me causa mucha curiosidad el por qué, digamos, hasta ahora, y esa es más una crítica hacia la música académica clásica, ¿no? Porque hasta ahora no se incorporan, digamos, ¿no? La diversidad de instrumentos musicales y las diversas prácticas sonoras que no siempre están dentro de
la construcción formal, ¿no? La lectura de pentagramas, ¿no? Los compases y etcétera, que es propio de la música académica europea, ¿no? Eso no sé si es que lo consultaste con Daniela Álvarez, ¿no? Quizás sea como un desafío, ¿no? Y por otro lado, relacionado al tema, es una pregunta más metodológica, ¿no? ¿Cómo tú analizaste en para tu ponencia, ¿no? Este análisis musical, ¿no? Desde la musicología y desde también tu formación académica en el conservatorio, ¿no? Y cómo hiciste esta comparación, ¿no? Entre la realidad y también la música de ambos compositores, ¿no? Y si nos podrías explicar igual de dónde tanto Eduardo Cava como Daniel Álvarez, lograron esa inspiración, o sea, su proceso creativo incluso, de qué comunidades, ¿no? Si fue solo trabajo de archivo, etcétera, ¿no? O si fue una construcción más colectiva, ¿no? Que existen ese tipo de composiciones colectivas, ¿no? Como se me ocurre la OEIN, digamos, algo parecido que hace, ¿no? Está bien, gracias. Creo que son muchas preguntas que no les has quitado a los demás. Por favor, sí, puedes contestar porque ya estamos al filo. Son muchas cosas. A ver, voy a intentar ordenarme. ¿Sabes? Estoy plenamente de acuerdo contigo con lo primero y creo que muchas de las críticas que se le pueden hacer al Estado plurinacional en general también se las pueden hacer a la obra de Daniel. Como les decía, uno de los aspectos que podría ser cuestionable hasta cierto punto es este afán de extractivismo musical, ¿no? En un sentido de recoger motivos y transformarlos. Pero sin embargo, aquí rescato que de alguna forma es una cosecha de motivos distintas, ¿no? Porque a diferencia de Eduardo Cava, donde no hay citas ni referencias algunas, en las fugas bolivianas podemos encontrar que estos motivos tienen nombre y apellido, ¿no? Como Nicolás Menacho, como Simeón Roncal también. Entonces, de alguna forma creo que es un gesto mucho más honesto para incluso reconocer, ¿no? Que la música del presente está construida sobre los hombros de gigantes, sobre la tradición de gigantes, y más bien creo que las fugas bolivianas son, por así decirlo, una nueva beta para intentar hacer una música distinta que intente conjugar la diversidad de lo que somos, pero al mismo tiempo también es una interpelación, ¿no? O sea, porque nos hace preguntarnos cómo podemos hacer música, cómo podemos componer una música que no esté en el pedestal, ¿no? O sea, cómo la música académica puede volverse más horizontal, y se van vislumbrando ciertas salidas, ¿no? A través de las creaciones colectivas, como decías, o a través de la no dependencia a la partitura, ¿no? Porque si bien es un retrato de la plurinacionalidad, tampoco logra liberarse completamente, ¿no? de las cadenas que la poseen. Entonces, ya la fuga tarijeña musicalmente es una cosa distinta, y la pregunta es cómo hacer que esto distinto, subversivo, que no sabemos nombrarlo, pueda ser traspasada no solamente a los compositores, sino a la sociedad global. Cómo imaginar nuestro Estado plurinacional más allá de blanco y negro, más allá de indios y caras. Somos eso, somos más, ¿no? Gracias. No, muchas gracias, Natalia. Un fuerte aplauso para ella. Y pues...